Bienvenidas a Catavinas Podcast, el podcast de mujeres feministas radicales de Andalucía, que ha tenido el honor de recibir el premio de la 7ª edición Feminismo Rural 2024 de la Consejería de Igualdad de la Diputación de Cádiz, por valorar, visibilizar prácticas que, integrando el enfoque feminista, fomenta la coeducación, la cultura, la erradicación de la violencia machista, la participación de las mujeres y contribuye a una sociedad más justa, particularmente de los municipios de la provincia de Cádiz. Las feministas tenemos la necesidad de apelar a la sociedad y a los gobiernos a elaborar propuestas consistentes que den una respuesta real y efectiva al gravísimo atentado a nuestros derechos mínimos a tener una vida libre de violencia y explotación. El consumo y la demanda de prostitución es una práctica universal entre los varones diseñada para violar, someter y dañar sexualmente a niñas y mujeres previo pago. Y en este aspecto, nuestra sociedad se desluce por completo, pues somos el mayor consumidor en Europa de prostitución y uno de los destinos más habituales de la trata con fines de explotación sexual. Desde la CIAMS trabajamos para que los vientres de alquiler sean reconocidos en tratados y convenios internacionales como una forma de violencia contra las mujeres y de trata de seres humanos. Creemos que no se puede regular la explotación, hay que abolirla. Por eso luchamos para cambiar las leyes, impulsar políticas que protejan a las mujeres y los niños y desmontar el discurso que intenta presentar esta práctica como progresista. En España, la Asociación Afra Mujeres Feministas Radicales de Andalucía forma parte activa de esta coalición internacional. Desde nuestra organización nos sumamos a esta lucha global con un objetivo claro: frenar cualquier intento de normalizar la gestación subrogada en nuestro país y seguir visibilizando sus devastadoras consecuencias. Para acabar con la explotación reproductiva, CIAMS trabaja en varios frentes. Impulsamos legislación en el ámbito nacional e internacional para prohibir todas las formas de gestación subrogada. Exponemos la realidad de la industria de los vientres de alquiler a través de investigaciones, análisis críticos y recopilación de datos. Desmantelamos la manipulación mediática con campañas que contrarrestan la propaganda de la industria. Visibilizamos a las víctimas, amplificando las voces de mujeres que han sido madres de alquiler y de niñas y niños nacidos bajo este sistema. Presionamos a gobiernos y organismos internacionales para que la lucha contra la explotación reproductiva sea una prioridad política. En un mundo donde el mercado se apropia incluso de la capacidad reproductiva de las mujeres, la lucha contra la gestación subrogada es un desafío urgente. No podemos permitir que el deseo de unos prevalezca sobre los derechos de otras. Seguiremos luchando hasta que los vientres de alquiler sean abolidos en todas sus formas. Únete a nosotras. En noviembre de 2024, en Villa Allende, Córdoba, una mujer dio a luz a un bebé prematuro. La mujer cordobesa actuaba como gestante para una ciudadana francesa que aportó su óvulo. Sin embargo, tras el nacimiento prematuro, el recién nacido se quedó solo sin nadie que lo reclamara. Este caso expone las sombras de la gestación subrogada, no solo en Argentina, donde la falta de regulación deja a las mujeres y a los bebés en situaciones muy vulnerables. Actualmente, el bebé está bajo el cuidado de una familia de acogida, mientras la justicia decide su futuro. Este no es un caso aislado. Hay múltiples investigaciones en curso sobre posibles explotaciones de mujeres gestantes en el país. Es crucial desmantelar el debate sobre la regulación de la gestación subrogada para proteger los derechos de las mujeres y de los menores involucrados. Nada justifica la mercantilización de bebés y la explotación de sus madres. Desde la Asociación Mujeres Feministas Radicales de Andalucía, Afra Mujeres, apelamos al Gobierno ante la violencia institucional en los siguientes temas. Frente al aborto, exigimos a los partidos políticos blindar su interrupción como un derecho inalienable en la Constitución española, para garantizar los derechos básicos de vida y salud de las mujeres y que estos no se vean nunca cuestionados.
Frente al sistema prostitucional, exigimos la aprobación inmediata de la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional. Frente a la explotación reproductiva, exigimos que se derogue la instrucción de 5 de octubre de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución y se prohíba el turismo reproductivo. Y se restrinja la donación de gametos a casos muy particulares. Frente a la misoginia, que en los delitos de violencia machista y contra la libertad sexual de las mujeres sean agravados por delito de odio. Frente a la violencia machista y la malversación de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, exigimos al Ministerio de Igualdad mayor diligencia en su labor de fiscalización y seguimiento a los delegados del Gobierno contra la Violencia de Género, así como en la elaboración de las instrucciones a las diferentes administraciones respecto de los criterios de gasto que son aceptables, y exijan protección para madres, hijos e hijas frente a la violencia institucional. En el comunicado de denuncia de la Asociación Mujeres Feministas Radicales de Andalucía, Afromujeres, en respuesta a Women Deliver y las organizaciones firmantes de su declaración conjunta por su ataque a Rim al-Salem y su manipulación del discurso sobre los derechos humanos para desproteger a las mujeres. Afromujeres denuncia públicamente la declaración emitida por Women Deliver y respaldada por organizaciones con motivo de la convocatoria de las aportaciones de la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, considerando que ese posicionamiento no solo distorsiona la realidad de la violencia basada en el sexo, sino que socava décadas de lucha feminista y pone en riesgo la seguridad de millones de niñas y mujeres y vulnera instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ello, tras recabar las firmas necesarias, hemos enviado una carta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Alto Comisionado de las Naciones Unidas en apoyo a la Relatora Especial Rim al-Salem por considerar el ataque al mandato una amenaza a la protección de las mujeres y las niñas. Hoy hablaremos de ese tema con María Collado. Teresa, uno de los llamados a la acción proviene de la organización Women Deliver, una entidad global que aboga por la igualdad de género en Estados Unidos, que ha presentado un informe expresando su preocupación por la formulación de la solicitud de un informe temático de la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Rim al-Salem, que adopta un enfoque basado en el sexo en lugar de uno basado en el género. Women Deliver condena el trabajo arduo de Rim al-Salem, afirmando peligrosamente que hablar de derechos basados en el sexo margina a los grupos vulnerables, incluidas las personas trans y de género diverso. Además, la han acusado de usar su mandato para atacar a las personas trans de género diverso, usando un lenguaje beligerante que perjudica a las mujeres, que perjudica a las niñas. Y por ello, desde Afromujeres consideramos este posicionamiento un retroceso en los derechos de las mujeres y defendemos el trabajo imprescindible de la Relatora Especial. ¿Y tú qué crees entonces? ¿Podemos considerar estos conflictos como ataques motivados por ideologías? Es evidente que hay mucho en juego. Y hoy analizaremos los argumentos de esta situación y las implicaciones reales de priorizar la identidad de género frente al sexo biológico. Uno de los puntos centrales de la denuncia de Women Deliver es si un marco basado en el sexo biológico ignora factores sociales de otras identidades. Una de las preguntas clave es ¿cuál es la evidencia específica que respalda estas afirmaciones? Se ha citado ejemplos de países como España, donde se han simplificado los procesos legales de reconocimiento de género, lo que ha generado controversia sobre cómo afecta los derechos de las mujeres y de las niñas. Los defensores de un enfoque basado en el género argumentan que es necesario para una mayor inclusión. Sin embargo, las feministas estamos preocupadas por cómo estas políticas socavan los espacios y derechos conquistados por las mujeres a lo largo de la historia.
Efectivamente, María, este conflicto ideológico se intensifica cuando se plantea la idea de que los derechos de las personas trans pueden entrar en conflicto con los derechos de las mujeres y las niñas. Mientras que algunos consideran que se trata de una falsa dicotomía, otros sostienen que la categorización basada en el género en lugar del sexo puede debilitar protecciones específicas para las mujeres. Pues estoy de acuerdo. Un ejemplo concreto es el debate sobre los espacios solo para mujeres, como refugios para víctimas de violencia de género y prisiones. Hay casos documentados en los que la inclusión de mujeres trans en estos espacios ha generado no solo preocupación en términos de seguridad, sino también de privacidad. La cuestión no es meramente abstracta. Se trata del acceso a servicios y la seguridad de poblaciones vulnerables. Esto se relaciona con una carta enviada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que grupos feministas exponen sus preocupaciones sobre el impacto de estas políticas en la protección de mujeres y niñas. Cierto, es que las protecciones legales y sociales ganadas con esfuerzo están en peligro si se redefine el concepto de mujer. Uno de los principales temores es la eliminación de espacios exclusivos para mujeres en ámbitos como refugios y vestuarios. Y es que tenemos que explicar que desde el derecho internacional se señala que convenciones como, por ejemplo, el Convenio de Estambul, la CEDAW, destacan la importancia del sexo como categoría en la protección contra la violencia. Un cambio hacia un enfoque basado en la identidad de género podría contradecir marcos jurídicos internacionales que fueron diseñados específicamente para proteger a mujeres y niñas, incluso nacionales como por ejemplo la LIV, la Ley Integral de Violencia de Género, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que reconoce el carácter estructural de la violencia contra las mujeres. Es más, organizaciones feministas han emitido declaraciones criticando estas políticas y acusando a ciertos sectores de socavar los derechos de las mujeres. Y parece que hablar en contra de estas políticas implica enfrentarse a estructuras de poder muy influyentes. Algunas feministas han denunciado incluso intentos de desacreditarlas o silenciarlas por expresar estas preocupaciones. Pues en este contexto, muchas activistas argumentamos que nuestras posturas están respaldadas por datos verificables y por marcos jurídicos internacionales. La carta que hemos enviado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Alto Comisionado de las Naciones en favor de Reem al-Salem, es un llamado a la acción para garantizar que los derechos de las mujeres y de las niñas no se vean erosionados en nombre de la inclusión malentendida. El conflicto entre enfoques basados en el sexo y en el género no es meramente teórico, sino que tiene consecuencias reales en políticas públicas. Es que este debate ya está teniendo impacto en ámbitos como los deportes, los refugios para mujeres, la seguridad y privacidad de las mujeres y niñas en espacios sensibles como refugios y prisiones y la legislación sobre identidad de género. Reem al-Salem, la relatora especial sobre la violencia contra mujeres y niñas, ha desarrollado un trabajo ímprobo para visibilizar, para combatir la violencia que afecta a millones de mujeres, a millones de niñas en todo el mundo. La violencia contra las mujeres y las niñas es una realidad incuestionable. Ignorar el sexo como categoría de análisis en el abordaje de esta violencia es un acto de misoginia institucionalizada que borra a las víctimas y diluye el problema en un discurso que además no responde a la realidad material de la violencia. Añado, el ataque coordinado contra al-Salem por parte de Women Deliver y las organizaciones firmantes de su declaración conjunta es un intento de silenciar una de las pocas voces en el sistema de la ONU, que sigue reconociendo la violencia basada en el sexo como una violación estructural de derechos humanos. Y es que este intento de deslegitimación no solo busca coartar su independencia, sino que también expone a millones de mujeres y niñas a políticas que las desprotegen. Women Deliver ha afirmado en su declaración que, y leo textual,
La violencia de género no está ligada a una categoría biológica fija. Su enfoque precisamente esto que acabamos de leer, su enfoque desprotege a las mujeres más vulnerables, niñas, ancianas, mujeres con discapacidad, mujeres en situación de calle, víctimas de trata, quienes dependen de servicio exclusivo para mujeres para poder precisamente escapar de esta violencia. Esta es la realidad. ¿Y qué pedimos desde Afra Mujeres y todas las personas y organizaciones firmantes? Pues lo que pedimos, en realidad lo que exigimos, es que se reconozca el papel fundamental del análisis basado en el sexo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Instamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a mantener su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y a garantizar a la relatora especial que pueda continuar con su labor sin presiones indebidas. Y, por supuesto, agradecemos a todas las organizaciones feministas y de derechos humanos por haber apoyado nuestra iniciativa. ¿Y cuáles han sido los pasos? Bueno, primero hemos escrito, como sabes, el comunicado, María, que hemos publicado en prensa, apelando a las compañeras y organizaciones para su apoyo. Después hemos remitido una carta acompañada de dicho escrito al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es quien elige a los relatores especiales. Esperaremos cualquier eventual, como digo, respuesta para poder informar adecuadamente. Cuéntame, ¿cuáles han sido las reacciones? Bueno, la mayoría de apoyo, evidentemente, incluida la de la propia Rima Al-Salem, que nos ha contactado personalmente para darnos las gracias. Pues no puedo decir otra cosa que enhorabuena por la iniciativa y que este tipo de declaraciones merecen una respuesta siempre y una reacción firme. Gracias, Teresa. Gracias, Afra Mujeres. Gracias a todas por vuestro apoyo. Vale, mi nombre es Cristina Borges García, soy maestra de primaria de San José Obrero y he formado un grupo multidisciplinar con una mediadora cultural y dos maestras y yo para hacer un proyecto de innovación cultural. Es decir, que donde haya la codocencia entre el artista o los artistas y el docente. El proyecto realmente lo que brinda es una transformación que queremos hacer en la escuela, que no solo sea la tradicional de los niños sentados en el aula, sino que haya otro tipo de propuestas artísticas en que el niño pueda desarrollar todos sus talentos y todas sus capacidades. En concreto, hoy hemos hecho la temática del Día Internacional de la Mujer, entonces hemos hecho la propuesta de mi mujer favorita. Hemos distribuido el aula de arte en 3 zonas. La primera zona es de dibujo libre para representar a su mujer favorita. Después hay otra zona que hemos puesto los retratos de la mujer favorita de cada alumnado, pues su abuela, su tía, su hermana. Y después uno central es donde hay unas cajas de cartón donde ahí vamos a decorarlo para después poner el producto final, la exposición de todo lo que han hecho hoy.
Mirad qué preciosidad me ha llegado, por fin están aquí, estoy emocionadísima. Este libro, con estas ilustraciones tan bonitas de Julia Capusta, para los más pequeños y las más pequeñas de la casa, para que jueguen, mediten, lean, escuchen, todo ello en familia. Yo lo voy a enseñar un poquito. Este es el marcapáginas, súper bonito, con un código QR en el que podéis escanear y encargarlo. Y a beneficio de nuestra asociación Aframujeres Feministas Radicales de Andalucía. Una dedicatoria mía para todas las niñas y todos los niños. Y estas ilustraciones tan maravillosas. Como veis, un libro educativo con un buen tamaño de letra que se lee fácilmente. Y nada, ya estáis tardando en encargarlo. Hoy en Catavinas Podcast nuestra catadivina es Lucía, un nombre ficticio. Ella dice que solo es una madre a la que le han arrancado a su niña para destruirla. Estoy segura de que todas recordaréis el caso de Avery Jackson, la niña trans que a los 9 años apareció en la portada de National Geographic. Avery recibió el tratamiento de referencia en materia de afirmación de género. Fue castrado químicamente, esterilizado con bloqueadores para retrasar la pubertad masculina. Ahora, a los 17 años, Avery se ha declarado no binario. Pero esto no es lo peor. También se identifica como asexual, lo que significa que no siente atracción sexual. Y esto es sin duda el resultado de la medicación utilizada para retrasar la pubertad masculina, que tiene como efecto secundario la anorgasmia, la bajada de la libido, etcétera, entre un montón de efectos secundarios. La presidenta de WPATH, la doctora Margie Sauer, ha dicho ante las cámaras que los llamados bloqueadores de la pubertad, que se utilizan para castrar químicamente a los delincuentes sexuales, también castran químicamente a los jóvenes que toman estos medicamentos, dejándolos incapaces de excitarse o de tener un orgasmo. Bueno, pues hoy estamos aquí con Lucía. Y lo primero que quiero es que te presentes, que nos hables un poco de ti y después que nos hagas una presentación de tu hija desde pequeña, un poco cómo fue, una imagen de su infancia, de su adolescencia. Yo sé que no vemos su rostro, evidentemente, por protección de su identidad y por protección de la menor también, pero iremos mezclando las imágenes con documentos que queremos hacer visibles, pero vamos a escuchar su voz. Adelante, Lucía. Buenos días, muchas gracias por tener en cuenta el testimonio de una madre. Yo me presento como una madre de 2 hijas, 2 hembras humanas, vamos a dejarlo claro. Soy una mujer que ha estudiado una carrera, tengo nociones de una carrera de ciencias, tengo nociones de biología, tengo nociones estoy en este mundo. No soy una persona atrasada ni nada de esto, porque como ahora nos tildan de que somos de ultraderecha o que somos TERF, tránfoga y todas esas cosas, que no vivimos en estos mundos modernos, pues quiero dejar claro que no es el caso, ni el caso de ninguna madre que yo haya conocido que está también pasando por este trance. Tengo 2 hijas, la mayor de mis niñas es la que ha sido captada, y lo digo con todas las palabras, captada por esta secta, por esta ideología, este dogma, religión, científico totalmente, que se ha introducido en colegios e institutos y en todos los ámbitos de esta sociedad a través de esta ideología que proviene de universidades americanas, que como todo... Antes de entrar, Lucía, dentro, sí, por lo que ha pasado
por lo que estabais pasando. Yo quería que tú me hablaras un poquito de su infancia, ¿no? Sí, perdón. Sí, una presentación un poco de que era una niña normal, vamos. Una niña completamente normal, muy inteligente, eso sí, tímida, aunque en los primeros años de su infancia pues era una niña muy alegre, le gustaba muchísimo bailar, cantar, muy creativa, con muchísima imaginación, siempre ha destacado por su imaginación a la hora de hacer redacciones, de realizar cuentos, trabajos manuales. Ya te digo, es una niña completamente normal, lo único que le tocó vivir pues una infancia un poquito diferente porque su padre pues no estaba muy presente, por decirlo de esa manera. Ella nunca ha sentido ningún tipo de rechazo a nada relevante a su género, entre comillas. Le gustaba la muñeca, normal, completamente normal. ¿A qué jugaba? ¿A qué le gustaba jugar? Pues jugaba desde fútbol, tenis, estuvo en raqueta, hacía karate, hizo su comunión con su vestido, porque ella quiso. Yo no soy religiosa, la verdad, yo respeto todas las religiones, pero ella en el último momento, a los 2 años de catequesis, pues quiso, porque una amiga suya hacía la comunión, pues que yo la apuntara a catequesis, y bueno, hizo solamente 1 año de catequesis en vez de los 3 que hay. La mayoría de las criaturas, ¿no? Que quieren, porque ella quería su vestido, ella quería su fiesta y su cosa. El problema es que con 7 años y medio, pues el padre se fue de casa con no sé cómo decirlo, pero con la amante del momento, porque a mí pues ha sido una persona siempre infiel, me ha maltratado psicológicamente y físicamente, incluso delante de ella, que eso es una cosa que ella siempre lleva dentro. Pues tenemos que mencionar que tú también, o sea, que es un hogar que tiene como antecedente también violencia en el hogar o violencia machista. Pero mi hija mayor sí lo sintió muchísimo, y eso fue un tema que le cambió completamente la personalidad. Desde una niña súper alegre, muy cariñosa, abierta, pues se le vino el mundo encima cuando vio pues que su padre, entre comillas, la abandonó. Y ella pues no tuvo ninguna, digamos, respuesta de parte del padre de por qué. Yo tampoco sabía cómo explicarle, porque era muy pequeña. La verdad es que tuvo un poco de depresión, pero bueno, fue saliendo, bajó un poquito los estudios, pero luego... O sea, quiere decir que tú te hiciste cargo de tus hijas, tú tuviste que tirar adelante con ellas. Sí, sola con las dos. Pues sola con las dos. Y bueno, en un ambiente pues que no es el más propicio, porque yo donde vivo pues no tengo ninguna ayuda familiar. ¿Estabas trabajando o...? En ese momento no. Entonces te dedicabas de pleno para criar a tus hijas, sí, y tu hogar. Sí, en ese momento sí, porque me quedé sin trabajo en la crisis del 2008-2009, que coincidió con mi baja maternal de mi hija mayor. Y a partir de ahí pues estuve... Pero también tengo entendido que tú colaboraste también en el hecho de fomentar que pudiese el negocio familiar, contribuyendo con el trabajo en el hogar y contribuyendo a que el negocio de tu marido pudiese progresar y... Sí, por supuesto, porque si no es por mí no tendría ningún tipo de negocio, ni tendríamos casa. Y fue pues a los 16 meses cuando me quedé sin nada, con mis 2 niñas y vamos, sin ningún ingreso, sin nada, no teníamos cuentas en común, nada más que la hipoteca, de la cual se tuvo que hacer cargo mi padre, un jubilado. Y bueno, y tirando de esa manera hasta que pude incorporarme otra vez al... Sí, exactamente, pero a media jornada, evidentemente, porque tenía una niña muy pequeña y la otra niña de la cual tirar, y además no quería que le cambiara pues sus hábitos de tener sus extraescolares, de tener su vida. O sea, como es habitual, se lavó las manos la crianza. Totalmente. Y bueno, normal, ella con sus muñecas, también con su deporte. Yo siempre he intentado fomentar en mi hija el deporte, porque es una manera de alejarla de las redes, cosa que no he podido impedir, y completamente normal. Sí hubo un cambio en su preadolescencia, porque ella tuvo la regla, le vino el periodo con 11 años y medio. Mi hija tenía muchísimo cuerpo para su edad, ya medía unos 70, con 11 años y medio, era muy alta, con curvas, y le vino el periodo. Y eso es una cosa pues que ella no lo supo
aceptar en un principio. Llegó incluso a su braguita, su ropa interior manchada de sangre, a esconderla en el armario, a empezar a taparse porque se le notaba, no es que tuviera mucho pecho, pero en comparación con sus compañeras, sus amigas, estaba muy desarrollada. Y eso ella pues como que le vino grande, porque era muy infantil, muy infantil. Hasta entonces no notaste nada, no había nada, ¿no? Entonces, ¿cómo Nada, y cuándo entró en contacto tu hija con este mundo de las etiquetas, las redes sociales, todo esto? Pues cuando iba a ir en sexto de primaria de viaje de fin de curso, pues el padre le compró un teléfono móvil, le compró un smartphone, el cual estaba en abierto, sin control parental, y como no se lo había comprado yo, pues yo no tenía acceso a ese móvil. Yo hablé con mi hija, digo, mira que las redes sociales son peligrosas, no te hagas cuenta, no mamá, no, es solamente para llamaros. En el colegio dejaron, en ese viaje de fin de curso, que los menores llevaran teléfonos móviles, se los cogían durante el día y de 8 a 9, creo recordar, pues le dejaba el teléfono una horita para que pudiéramos hablar con ellos. Yo no era partidaria de que mi hija tan pequeña tuviera un teléfono móvil, pero bueno, no pude impedirlo. Y yo creo que allí en el viaje fin de curso le tuvo que pasar algún momento difícil, y ese verano pues estuvo un poquito sola. Estamos hablando del verano de 2019, salió de sexto de primaria y entraba en primero de la ESO, cambió a un instituto. Y yo intenté hablar con ella y ella no me quería decir nada. Entonces, cuando entró a primero de la ESO, en septiembre de 2019, pues se vio muy sola. Sus amigas la dieron de lado, le costaba mucho socializar, porque vio que, además yo lo veía cuando la recogía del instituto, que veía a las niñas vestidas de manera muy sexualizada. Ella no encontraba su lugar, y con estas edades lo que tú quieres es pertenecer a un grupo. Todas hemos pasado por ahí. El confinamiento fue un antes y un después. Mi hija estaba aquí en casa, yo tuve que empezar a teletrabajar, me vi sola en mi casa con 2 niñas pequeñas que tenían que una asistir a clases de primaria a través de un ordenador, la otra también, y yo aquí sola teletrabajando. O sea, eso fue un descontrol total. Mi hija se encerró muchísimo en su cuarto, empezó con las redes sociales. Yo le decía que por favor que no tuviera Instagram, que no tuviera TikTok, que no tuviera... Pero es que hay otras redes sociales que nos conocemos. Hay una red social que se llama Reddit, que es como una especie de entorno de foros donde se habla de una cierta temática. Yo descubrí, a posteriori, que mi hija buscaba información sobre ideología de género, sobre trans, y ya sabes cómo funciona el algoritmo. Tú pones una vez trans y ahora es todo sobre esa temática. Y en Reddit hay comunidades de adolescentes, de menores, pues que hablan de estos temas. Hablan de estos temas, de dónde comprar hormonas por internet, de dónde comprar un binder, de cómo cerrar... ponerte vendas en los pechos para que no se noten, y mi hija pues empezó a entrar en esas redes. Yo lo que no sabía es por qué estaba entrando en eso, y yo creo que es porque justo antes del confinamiento hubo una charla en el instituto de una asociación, organización, llámalo X, que bajo el paraguas de los colectivos LGB, que ya le han puesto LGBTQ+, etcétera, etcétera, y todas las letras que le puedan añadir, que introdujeron la ideología de género en las aulas a niños de 12 años, 12, 13 años. Entonces, en esas charlas pues les dicen que no existe el sexo biológico, o sea, no hay hombre y mujer, no hay 2 categorías biológicas, sino que hay pues como un espectro que va desde el hombre y de la mujer, y hay pues 300.000 etiquetas, lo que llaman el género, ¿no? Sí, te quería comentarte que, bueno, que según tu opinión, yo quería que nos comentaras que hemos entrado directamente en el tema, cómo se ha introducido en los colegios, que nos acabas de decir cómo, y en los institutos esta ideología, ¿no? Con el buenismo del paraguas de la diversidad, ¿no? Y por otro lado, comentábamos en nuestros previos que orientadores, docentes, directores de institutos, etcétera, ponen a los menores incluso en contra de las familias y no se les afirman y les empujan incluso a que contacten con organizaciones transactivistas. Pero a mí yo quiero que me hables exactamente
de qué es lo que pasó en el entorno del instituto, porque claro, a mí me parece gravísimo, ¿no? Que nos puedas explicar cómo lo hacen, cómo fue tu experiencia concreta, porque además no es tu experiencia concreta, que conoces más casos, ¿no? 6 casos más en el mismo instituto a la misma vez. Sí. Claro, es que eso es... No es sí, pero no le dieron ninguna importancia. Es que era normal, es que por estadísticas, claro. ¿qué estadísticas? Si son un grupo que se han unido, bueno, te lo cuento. Sí. Termina el confinamiento, eso estamos hablando 2020, entran en el instituto a segundo de la ESO en 2020, ese septiembre. Mi hija cuando entra, pues no tiene amigas. Directamente no tiene amigas. Tiene amistades a través de las redes sociales, que se habla. A mi hija le gustaba mucho el manga, pero lo de los gustos del manga empezó a derivar a un tipo de manga que se llama yaoi. Yaoi es manga entre homosexuales hombres. Bastante explícito, donde se ven que las relaciones son muy románticas entre chico y chico, y a la mujer pues como que la dejan aparte, ¿no? Incluso a través del padre se hacía con libritos manga con contenido bastante violento hacia las mujeres, los tengo ahí, y sexuales. Eso los tenía escondidos, yo todo eso lo descubrí a posteriori. Mi hija empezó a dibujar muchos mangas, se veía muchos animes y le gustaba mucho ese mundo. Bueno, pues entró en el instituto y sin amigas y ni amigos, bueno, amigos le quedaban unos cuantos, y conoció en el recreo, según me contó ella, que ella estaba dibujando manga, pues se le acercó un chico que le dijo que sí quería ser su amiga, o sea, su amigo. Y ella pues le dijo que sí, que tenía muchas cosas en común, que le gustaba el manga, que le gustaba todo igual, ¿no? Ese chico empezó a ser su pareja. Y era otra chica, era una chica autodefinida chico trans. Venía de otra provincia, con esa idea ya venía rebotada de un instituto de otra comunidad, porque había tenido muchos problemas de agresividad, se estaba medicando, tenía problemas psicológicos, y venía pues con este discurso aprendido de la ideología de género y de que era un chico trans. Y a mi hija pues empezó a llamarla como varón, fue la que le puso el nombre ficticio, el nombre sentido, y fue la que le introdujo en todo este tema de ideología de género, que además fue también empujada por otra charlita de otra asociación, ese mismo curso, porque todos los años hay varias charlas sobre lo mismo, sobre la ideología. Mi hija empezó a hablar diferente. Empezó a hablar que si soy asexual, luego que si soy no binaria, que si soy no sé qué. Empezó con las banderitas de todos los colores, empezó con pulseritas, cambió completamente su personalidad, pero de un día para otro. Justo coincidió en que conoció a esta chica autodefinida chico. El grupo de amistades que empezó a tener mi hija eran otras chicas, todas son mujeres, otras chicas que también había tomado un nombre sentido y se habían incorporado a este grupo. Digamos que esta chica que vino de otra comunidad con toda esta historia fue la que empezó a captar y a hacerse un grupito de chicas autodefinidas chicos trans. Esto el instituto no lo vio nada raro. Empezó a tener grupo. Empezó a tener un grupo y pertenecer a ese grupo, a vestirse como ella, a utilizar una estética entre manga y gótico, así. Sí. A quererse cortar pelo. Digo, bueno, mi hija nunca se ha querido cortar pelo, al revés, le ha encantado siempre tener pelo largo, su pelo. Y digo, bueno, pues córtate el pelo, yo también me lo corté, esto, de adolescente. Digo, bueno, estaba buscando su identidad, yo qué sé, su personalidad. Pues córtatelo, ¿no? Pero yo es que lo quiero, empezó a cortarse un poquito, otro poquito, yo lo quiero como un chico. Digo, bueno, pues te lo cortaré. Luego se echaba para atrás, como que no tenía nada claro. Bueno, pues mi hija empezó a autolesionarse, empezó a dejar de comer. Todo esto adoctrinada por esta chica que tenía anorexia y que tenía todo el cuerpo lleno de cicatrices por autolesiones, y empezó a ser agresiva conmigo y con la hermana. Pero esto, un cambio radical de personalidad. Yo me di cuenta de que la pareja era una chica porque me la trajo a la casa porque me quería presentar a su novio. ¿Qué edad tenía entonces, Lucía? ¿Qué edad tenía entonces? 13. Madre. 13. Sí. 13 años. Por si lo cumplió en verano. 13 años. O sea, la cabeza... yo cuando... Y todavía falta para la hormonación, o sea, que todavía no... Sí.
sí, falta. Vino aquí a casa con el novio y claro, yo me esperaba un chico. Cuando yo vi a esa niña, además muy poquita cosa, muy delgada, bueno, extremadamente delgada porque tiene anorexia, yo no sé cómo estará a día de hoy, así con los pelos en la cara, o sea, como triste, como... Yo me quedé y cuando se fue, pues le digo, mira, yo todavía la llamaba por su nombre, a mi hija, su nombre de mujer, vamos, su nombre. Digo, mira, es una chica. No, es que es un chico trans. Y esa fue la primera vez que yo escuché de la boca de mi hija lo de chico trans. Y yo me quedé, digo, perdona, pero es que es una niña. Dice, no, es que tú no entiendes. Digo, bueno, yo no le di más importancia. A través de, bueno, eso, se autolesionaba, dejó de comer. Me llamaron del instituto una vez porque se había caído, había perdido el conocimiento, porque mi hija no comía nada. Aquí en la casa yo la forzaba a comer y no quería comer. Todo esto de la anorexia lo pasan muchas chicas que se autodefinen trans porque no quieren que se les siga desarrollando el pecho ni las caderas, quieren que no se le vean sus atributos femeninos. Entonces dejan de comer, se autolesionan por la ansiedad, porque la disforia de género te crea una ansiedad de rechazo a tu cuerpo, igual que las anoréxicas y las bulímicas rechazan el cuerpo, ¿no? Que quiero que los padres sean conscientes de que vivimos en un mundo muy desconectado de nuestros adolescentes, que creemos que porque estén en su cuarto están protegidos y están expuestos a un mundo virtual muy dañino que psicológicamente los destroza, y ahora parece que a través de la serie que se ha puesto de moda en Netflix, sí, adolescentes, sí, están abriendo mucho los ojos. Lo que deberían de hacer los padres, en vez de tantas charlitas de identidad de género y tantas charlitas de tontería, que los padres sean educados en las tecnologías, que no crean que su hijo por tener un móvil o tener un portátil van a estudiar más o van a estar con más información. No, un adolescente no estudia con un ordenador. Un adolescente lo que busca es pertenecer a un grupo. Un adolescente lo que busca son iguales, sentirse importante. Y los padres estamos delegando mucho en las tecnologías y en los docentes. Y los docentes siguen protocolos que les dan, los docentes están desbordados y no tienen por qué. Y tiene que coincidir que haya algún docente con algún criterio, no sé, de coeducación feminista para que pare, para que... Pero les da miedo. Claro. Yo tengo varias amigas mías que son docentes de instituto, son profesoras de instituto y de formación profesional, y no se atreven. Ven a chiquillas porque el 99% de los autoidentificados trans no son los que se ven en la tele, que son hombres, porque para mí las mujeres trans son hombres y para todo biológicamente son hombres, que se operan o que se hormonan o que no se hacen nada y siguen siendo mujeres porque esa es la ley trans, que se ven. Eso no es. Lo que se está dando ahora es un 4000% de adolescentes chicas que se autodefinen hombres huyendo de la hipersexualización, huyendo de los estereotipos, de la lesbofobia, de todos los estereotipos que son del sexismo, el género. Sí, eso es el género. Pues mi hija no se adaptaba al género, pero bueno. Eso, me estabas contando el caso de tu hija, especialmente el tiempo que lleva en este mundo, cómo entró en este mundo ajeno a todo. Claro, es lo que comentabas de la serie Adolescentes, ¿no? Que ahora todo el mundo se lleva la mano a la cabeza. Un niño de 13 años que parece que no ha roto un plato y ahí estaba metido en los grupos de incels, ¿no? Y... Sí, exactamente. Y que no es consciente de que ha cometido un asesinato porque para él es como una especie de videojuego y está normalizado, es una cosa... No sé. Pero volvamos al instituto, porque sí, a mí me interesa mucho esto que comentabas de los docentes. Bueno, el instituto, después del orientador, que estaba en el instituto, ya no está en el instituto, pero bueno, da igual, todos los que entran vienen con la misma ideología. El orientador me llama porque a la niña ha perdido el conocimiento en el cuarto de baño, se ha caído a plomo y que tiene que hablar conmigo. Yo voy a orientación, hablo con él y me dice pues que si soy consciente de que mi hija se autolesiona. Yo le digo que sospechaba que se autolesionaba porque mi hija iba siempre con mangas cortas, no me dejaba verla desnuda, ni en camiseta de mangas cortas, ni con pantalones cortos, ni nada, o sea, aquí tapada completamente. Y veía pues que la niña tampoco estaba comiendo y que estaba pasando por un problema de anorexia. Entonces me hace un informe,
por las autolesiones y por la anorexia que sufre mi hija, porque en el comedor escolar tampoco come, en el recreo tampoco se come el desayuno, lo traía de vuelta, lo tiraba o lo escondía en su cuarto, hasta ese punto, y me la manda a salud mental. Yo la llevo a salud mental, le explico pues lo de las autolesiones, le explico lo de la anorexia y lo de un supuesto intento de suicidio que tuvo en el instituto, que se llevó un cuchillo de mi casa para cortarse las venas en el cuarto de baño, y me la ponen en un grupo de apoyo de adolescentes, porque esto después del confinamiento se ha ido de las manos y muchísimos adolescentes que por ansiedad que se autolesionan y que han intentado suicidarse. Eso tampoco sale mucho en los medios, pero es verdad que la salud mental de los adolescentes, después de un confinamiento, nosotros lo hemos llevado como adultos de otra manera, pero a ellos les ha afectado completamente porque lo ha aislado de todo su grupo, que para estas edades es tan importante, pertenecer a un grupo. Perdón. Pues durante 4 meses mi hija va a un grupo de apoyo de adolescentes contra las autolesiones y el suicidio, y parece pues que mejora un poco. Sigue teniendo brotes muy agresivos contra la hermana y contra mí, por cualquier cosa que le lleve la contraria, se pone a tirar cosas, a romper cosas y a insultarnos y a pegar portazos y así, a coger la puerta e irse, pero bueno, luego volvía y arrepentida y bueno, normal. Pues sigue hasta diciembre está en el grupo todo esto pasa en 2020. Y en marzo de 2021, un domingo, el 28 de marzo de 2021, no se me olvidará nunca, que se supone que ese fin de semana están con el padre, luego me enteré que no estaba con el padre, pues me manda un mensaje a las 7 de la mañana poniéndome, mamá, ¿me vas a querer siempre? Y yo me quedé, bueno, me despertó el mensaje y le pongo, sí, ¿qué te pasa? Digo, ya ha tenido algún conflicto con el padre porque mi hija, desde los 7 años y pico que el padre se fue, nunca ha querido irse con el padre. Bueno, pues recibo ese mensaje, le digo, claro que sí, ¿qué te pasa? Pues cuando vino a casa, pero ella me insistió, digo, mamá, que soy un chico trans. Y yo le dije, no, tú lo que eres una chica que le gustan las chicas y tú tienes novia. Dice, no, que es un chico trans. Yo es que soy un chico trans gay. Y ya eso a mí me rechinó. Y digo, ¿cómo un chico trans gay? Y le empecé a hablar. Digo, pero vamos a ver, ¿tú sabes lo que son las orientaciones sexuales? ¿Cómo vas a ser un chico trans gay? Si tú eres mujer y estás con una mujer, eres lesbiana. Que no, mamá, tú es que no entiendes, tú eres muy antigua, tú no entiendes. Y no le di mayor importancia. A la semana o 2 semanas, pues me dijo que se quería cortar el pelo como un chico. Digo, bueno, pues vale, pues te corto el pelo. Y le vi como un subidón de alegría, como un aporte de dopamina. Ella se vino arriba, más alegre, hablando más conmigo, más cariñosa, como que yo había aceptado eso, ¿no? Y yo es que tampoco le di mucha importancia. Pero, y la vi más feliz, digo, bueno, pues ya está, pues mientras siga con esta historia y esté mejor y coma y no se haga daño, sobre todo que no se haga daño físicamente, pues bien. Pero a los 2 o 3 meses empezó a tener muchísimos problemas otra vez de agresividad contra la hermana y contra mí. No se podía hablar con ella, estaba completamente encerrada en el cuarto con el móvil y las redes sociales, no había manera de sacarla del cuarto, empezó a suspender, cuando mi hija era brillante en los estudios, 4 o 5 asignaturas, y todo era por problemas con la pareja. ¿Vale? Ya tenía un grupo de 7, eran 7 chicas autodefinidas trans. Me llamó el orientador, como a las 2 o 3 semanas, para hablar sobre bueno, me llamó y me dijo que teníamos que hablar sobre, me voy a inventar el nombre, no voy a decir el que dice, sobre Kai. Y yo le dije, ¿y quién es Kai? Me dice, tu hijo. Digo, perdona, pero creo que te estás equivocando. Yo no tengo un hijo. Yo tengo 2 hijas. Y dice, no, si hablamos sobre María, por decir un nombre. Y le digo, sí, yo soy la madre de María. Dice, no, es que ahora es Kai. Y digo, venga, ¿cuándo tengo que ir a hablar contigo? Yo ya me presenté en el instituto y me dijo pues que hacía 3 meses que llamaban a mi hija pues por su nombre sentido, que era un chico trans y que yo pues tenía que afirmar su nueva identidad y para que me ayudasen
porque yo le dije, pues mi hija está agresiva, mi hija tal, no, tu hijo, es que tú tienes que aceptar. Y yo, pero ¿cómo que mi hijo? Y que le hablaran masculino, con los pronombres elegidos, todo esto porque mi hija fue a hablar con él, porque tenía una incongruencia tremenda, y este orientador pues le dijo, no, tú eres un chico trans, vamos a hablar con tu madre, pues, al padre nunca lo llegó a llamar, y vamos, y que siga pues el protocolo que tenemos aquí en el instituto, que es de afirmación y demás. Sin decírmelo a mí con anterioridad, pues ya mi hija firmaba como Kai en los exámenes, todo el mundo empezó a llamarla Kai, y bueno, pues le dieron una nueva identidad, una nueva personalidad, y era pues como pasó de ser como los misfits, como se dice en español, como los acomplejados del instituto, por decirlo de una manera, los que estaban excluidos, a ser pues las estrellas. Claro. Somos ahora los guay porque somos trans, que es lo que se lleva ahora, somos los más valientes, somos los más chulos, somos los más protegidos del instituto. Porque están súper protegidos en el instituto, sí, y son como un referente para los demás. ¡Ay, qué valiente, qué guay es un chico trans! Entonces, ellos se vienen arriba. Es como ser, pues, como hemos visto en las películas americanas, el rey del baile y la reina, y el que juega al béisbol, que es el que destaca. Pues aquí ellos destacaban, de repente, de ser nadie a destacar, a tener un grupo muy diferenciado de los demás por la estética y por todas esas cosas que siguen todos iguales, porque siguen un mismo patrón, y súper protegidos por tutores, súper protegidos por directores y por orientadores. Y los padres no pintamos nada. A mí cuando me dijo eso, y se colocan en contra de la familia, evidentemente. A mí cuando me dijo eso, me dijo el orientador que, por favor, que fuera a dirección a firmar para que en el IPASEN, que es la aplicación, y en lo que es la Junta de Andalucía, en educación de la Junta de Andalucía, apareciera el nombre sentido de mi hija, no su nombre real, no el nombre que tiene en su DNI, el nombre de nacimiento, el nombre que con tanto cariño yo le puse. Y yo le dije, ¿pero por qué? Dice, porque tienes que afirmar, es que tú tienes que seguir estas pautas para que te ayuden. Aquí tienes 2 números de teléfono, de Crisalis y de Transhuella, 2 asociaciones de familias de adolescentes, de familias trans, que te pueden asesorar y te pueden ayudar. Claro, yo vi mi hija que se autolesionaba, mi hija con un intento de suicidio, aquí intentó cortarse las venas delante mía y de mi hija menor, con un imperdible gigante que yo no sé de dónde se lo sacó, empezó a cortarse delante nuestra por un brote de esto que le dio, porque psicológicamente mi hija está mal. Pues yo le vi y digo, bueno, pues será eso. Y como yo a mi hija la veía, entre comillas, más feliz, a pesar de su brote, digo, pues será eso. Yo era completamente ignorante. Me voy con el orientador, me voy a dirección, me hacen firmar un documento para que aparezca en todas las actas, incluso en los diplomas oficiales, todo esto sin cambiar DNI ni nada. El nombre sentido. Y yo me veo empujada a eso, digo, bueno, es que tu hijo y tu hijo y tu hijo, y yo, que yo no tengo un hijo, que mi hija está ahí, tu hijo, ¿ves? Es que si no lo acepta, eso es daño que le hace, por eso es así, por eso es agresivo, por eso tú... Y yo digo, que mala madre, me sentí mala madre, bueno, voy a buscar ayuda, yo qué sé, esto a mí me viene grande, porque yo siempre he tenido amigos gays, amigas lesbianas, y a mí, cada uno su orientación, que no tiene nada que ver con esto, orientación sexual, me da exactamente igual. Yo acepto todo, si es que me da igual. Pero este tema no tiene nada que ver. Se ha metido bajo el paraguas de las orientaciones sexuales una ideología científica completamente que lo único que busca es la destrucción de familias y de cuerpos sanos de menores. Y es así, bajo el influjo de lobbies farmacéuticos y de hospitales que lo único que quieren es mutilar cuerpos sanos. Así de claro lo digo y así de crudo. Pues nada, me veo obligada a cambiarle el nombre ahí. Mi hija, claro, se lo dicen rápidamente, la tutora y el orientador se lo dicen, viene súper contenta y yo, bueno, pues ya está, pues será así. Y me da esos 2 números de teléfono y que por favor que llame al de Transhuella, porque aquí en mi municipio pues son muy fuertes y que me van a ayudar mucho porque conoce a tal y cual. Y bueno, pues yo en ese momento, esa tarde, a mi hija se lo habían dicho todo, cojo el teléfono y llamo. Con una rapidez que a mí me sorprendió, pues me dicen de quedar esa misma tarde. Yo que estaba todavía asimilando todo lo que me había dicho el orientador, con un dibujito, un croquis que me hizo de un paragüitas, de una línea, de un muñequito, de que hay hombre, mujer y en medio hay un... Bueno, es que el papelito lo tengo ahí, te lo pasaré, es para verlo, es para analizarlo, es para analizarlo.
Pues esa misma tarde quedo con los de Trashuella. Mi hija súper feliz, porque iba a conocer a iguales, aparte de que ya tenía su grupo de iguales. A todo esto yo no era consciente de que 6 niñas más se habían autodefinido a la misma vez en el mismo, un curso menor, de primero y de segundo, a la misma vez, a través de la misma chica esta que estaba captando a las más vulnerables, porque es que capta a las más vulnerables, a las que ve más solas, a las que ve que son diferentes, a las que se ven aisladas. Esas son las niñas que caen. 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 Pues voy a la reunión con esta... Quedamos en un bar, directamente, en un bar público, en la calle. Estoy hablando que era marzo. Abril ya. Y nada, lo primero que me viene una persona y me dice, tú eres la madre de Kai. Yo sí. Dice, bienvenida. Te tengo que preguntar, ¿tu hijo ha menstruado? A mí ya la frase hijo y menstruación ya me chirriaba. Y digo, sí, ¿con qué edad? Y le digo, pues con 11 y medio. Y dice, ay, qué pena, no le pueden poner bloqueadores. Yo era la primera vez que escuchaba bloqueadores. Y yo me quedé, digo, ¿eso qué es? Dice, bueno, nada, se puede hormonar. Esa fue la presentación de esa persona. Y yo me quedé. Digo, vale, y allí pues había varias madres, casi todos somos madres, en realidad, las que lidiamos con esto, con esta pesadilla. ¿Dónde están los padres? Hay padres también que lo están sufriendo, pero las madres somos las que llevamos todo el peso, en mi caso porque estoy divorciada, pero conozco otras madres que los padres que dicen yo no puedo con esto, directamente pasan del tema. Yo no sé si es porque son menos, entre comillas, hay de todo, ¿no? Pues también conozco a algún padre, pero hay menos protectores o que les viene grande o que no lo asimilan. Total. Que allí nada más que se hablaba, en esa reunión, de si mi hijo lleva en hormona 6-7 meses, de si tengo programada una operación de doble mastectomía en Tailandia, que si yo uso el binder, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y yo alucinaba porque no entendía nada. Mi hija salió de allí porque se sentó con los chiques, lo sentaron con los chiques, que casi todos eran adultos. Mi hija tenía entonces 13 años. Y allí había pues con 20 y pico, con 15, con 17, con 21. Bueno, era la más chica del grupito aquel. Y ya pues ahí ya le dieron información de que era un binder. Ella ya lo sabía, imagino, por redes sociales, por internet, por TikTok, etcétera, etcétera. Las hormonas, cómo se llamaban. Bueno, pues allí lo único que me dicen, darme unas directrices que tengo que seguir. Que tengo que ir a la Seguridad Social para que en la tarjeta sanitaria de mi hija no aparezca su nombre. Que aparezca que es un chico y que se llama tal, con el nombre sentido. Y yo, lo único que se me viene a la cabeza, porque yo por circunstancias lo he pasado muy mal en hospitales desde pequeña, y yo veo un médico, me está temblando, me da muchísimo miedo las medicaciones, me da muchísimo miedo todo. Y le pregunto, le digo, bueno, pero si voy a la Seguridad Social para que le cambien el nombre y el sexo a mi hija es una mujer, si ahora tiene con 14 años que ponerse la segunda dosis, todo eso se lo dijo así, de la vacuna del papiloma humano, no la van a llamar. Dice, bueno, no sé. Digo, ¿cómo que no sé? Y le dije, es que el sexo biológico, lo que sienta es lo que tú sientes, ¿vale? Pero el sexo biológico para sanidad es muy importante, yo no puedo hacer eso. Claro que lo tienes que hacer, porque así se siente más fuerte, se empodera con su nombre. O sea, unas cosas. Pues yo, idiota de mí, y que buscara un endocrino, pero inmediatamente, porque tenía que empezar en hormonas, porque si no se iba a desarrollar y luego era más difícil, y me dice, el endocrino que te toca pues, en Málaga no es muy afín, pero tú puedes solicitar el cambio a Granada, que es mucho más afín y te da las hormonas sin ningún problema. Yo me quedé blanca. Y le digo, bueno, ¿esto qué facilidad es de darle una medicación? Y le digo, bueno, ¿y eso? Si no, tú vas a la misma, al mismo ambulatorio, solicitas. Además, si te ponen pegas, habla conmigo que te vamos a mandar la ley trans andaluza, entonces no estaba la estatal. Los protocolos, para que le hagan el cambio de nombre a la Seguridad Social y para el cambio de endocrino a tal.
O sea, ellos te dan todas las pautas para que tú sigas ahí, te metas y sigas, no te dan opción a salir. Y mientras ellos, como gastando a mi hija, como un nuevo grupo de amigos, una idiota de mí, porque en la ignorancia tú lo que quieres es que tu hija esté bien. Y pues lo hago. Y me dice, si te pone pega o tienes algún problema o te dan muchas largas para darte la cita en la Seguridad Social, nosotros conocemos a una endocrina en tal municipio que trabaja con nosotros, que te dan las hormonas inmediatamente y luego con esa receta te va a la Seguridad Social y ya te la van eso. O sea que lo tienen todo muy bien montado. Es una secta directamente. Bueno, yo salgo de allí con la cabeza como un bombo y me dice mi hija, pues, me han metido en un grupo de WhatsApp. Ahí vamos. Le digo, y le digo, pero el grupo de WhatsApp, 13 años, ¿eh? Y digo, en el grupo de WhatsApp, ¿quién está? Dice, pues chicos trans como yo y chicas trans y no sé qué. Y digo, bueno, vale, ¿quién le va a decir con lo que yo estaba pasando que no y quiénes eran? Pues yo la dejé. Bueno, pues la niña, a partir de ahí, está todo el rato hablando por WhatsApp, por redes sociales, y tiene un problema con la pareja, o sea, con el otro chico trans. Mi hija empieza a tener otro grupo de amigos también del municipio de al lado, pero con la misma estética, con el mismo rollo y que la aceptan como chico trans y la llaman con el nombre sentido. Todo es gente que yo no conozco de nada, no conozco a los padres, no conozco en qué instituto está, no tengo ni idea de qué hacen, pero a mí ni me los quiere presentar ni nada. Yo no la dejo que salga porque tiene 13 años de marcha a la calle ni nada, solamente un ratito hasta las 9:30, porque es que tiene 13 años, pero el padre pues la deja hacer lo que le da la gana. No le pone límites ninguno. O sea, te quedas a dormir en casa de tal, de cual, y me da igual, exactamente igual. Todo eso me enteré yo a posteriori. Bueno, pues la niña empieza a ser mucho más agresiva, mucho más violenta, a no hacerme caso, a faltarme al respeto constantemente, a venir cuando le da la gana, yo poniéndole... pues mira, pues te quedas sin internet, pues te quedas sin esto, sin lo otro, me da igual, me voy con mi padre, pues me voy con mi padre me deja, me voy con mi padre. Bueno, todo esto me vi con mi padre, era la amenaza constante de la niña. Llega un día en que me insulta, me falta respeto, está con el móvil, porque no soltaba el móvil para nada, hasta las 3, las 4 de la mañana con el móvil, porque yo abría la puerta y la encontraba en el cuarto con el móvil. Y un día pues me enfado con ella, le digo deja el móvil, no me hace caso, le quito el móvil y me da una paliza delante de la hermana. Bueno, me agrede a puñetazo, con una agresividad. Me encierro con el móvil, claro, el móvil tiene su pin, esto y lo otro, coge la puerta y se va. La niña coge la puerta y se va y desaparece. Luego, como a las 2 o 3 horas, aparece. Claro, yo no puedo desbloquear su móvil. Yo nunca he tenido acceso a su móvil. Pues me la ingenio, no voy a decir cómo, no voy a... y puedo acceder al móvil. Cuando yo veo el grupo de WhatsApp de chiques de Trashuella, quien está dentro del grupo de WhatsApp, lo que le hablan a mi hija y por privado algunos de esos miembros, lo que le hablan a mi hija, me echo las manos a la cabeza de hormonas y de estas cosas, porque incluso la llevé al endocrino de Granada para ver qué me decía el endocrino, porque ella me insistía. Y como hablaba con esta gente por WhatsApp, pues la llevé, le pedí una cita, la llevé y el endocrino, pues después de 5 minutos hablando con ella dentro y luego llamarme a mí, pues me dijo que firmara el consentimiento informado, que es una pecha de reír, porque ahí no te informan de nada, para empezar a hormonar a mi hija, con 13 años. Y me quedo así, le digo, vamos a ver, si yo para tomar anticonceptivo me hacéis una analítica, me miráis y llevo un seguimiento y veo los efectos secundarios, es para echarse las manos a la cabeza y soy adulta, ¿cómo vas a hormonar un cuerpo que está en desarrollo? Que hasta los 25 años... la corteza prefrontal no se te desarrolla completamente, si es que no tienes capacidad para saber dónde te estás metiendo. Y todo esto sin saber yo los efectos secundarios reales de las hormonas. Y me dice, bueno, pues léase usted el consentimiento y me lo firma, este es mi número de teléfono, si me quiere llamar. Y yo, perfecto, y salí de allí de la consulta de un hospital público de Granada, pues llevándome la mano a la cabeza. Mi hija por todo el camino no me habló, súper enfadada conmigo porque no salía con sus hormonas, y escribiéndole pues a los del grupo de WhatsApp, mi madre no me deja, mi madre no sé qué, mi madre ha hablado, poniéndome a parir. Pues le quito el móvil, veo lo del grupo de chat de WhatsApp y ahí en el grupo de WhatsApp pues veo a adultos, autodefinidos mujeres,
que le dicen a mi hija pues dónde conseguir hormonas a través de internet. Bueno, a mi hija, a todos los del grupo. Mi hija tenía 13 años entonces, vamos a seguir, hombres autodefinidos mujeres, yo lo llamo así, adultos de 40 y pico, 50 años y con una estética, te lo digo claramente, de fetichista, bueno, no te puedes imaginar, yo creo que ya te he mandado alguna foto. De sí, lo he visto y bueno, es que eso no puede ser legal. No puede ser legal, las manos a la cabeza y digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Por privado también le escriben a mi hija diciéndole que, claro, mi hija ya empezó a hablar más de mí porque no le seguía el juego como ella quería, que si tenía algún problema con la familia. Eso tiene que ser delictivo porque además con la edad... Pues la policía estaba... yo lo llevé a la policía. Me dijeron que si mi hija no sé... Bueno, le dijeron que si tenía algún problema con la familia que podía ir a su casa, que él tenía una Wii, que tenía... videojuegos y que fueran a su casa. Estoy hablando de adultos hablándole a una menor de 13 años. Se podían ir a la casa de estos... Claro, de ellos lo acogían porque son su nueva familia. Es que lo que intentan, como buena secta que son, es arrancar a los adolescentes, a los menores de sus padres. Y como las leyes los avalan, porque por la ley trans estatal y creo que también, sí, viene la andaluza, si los padres no afirmamos, nos pueden quitar hasta la patria potestad por transfobia, o sea, por delito. Somos delincuentes por proteger a nuestros hijos, por no seguirle el rollo. Es como si, es que esto yo lo veo desde el punto de vista como si mi hija se drogara, las drogas fuera, no sé, de repente no impone un gobierno que las drogas son legales. Yo no quiero que mi hija se destruya físicamente con droga y soy la mala por proteger a mi hija. Y desde este grupo de WhatsApp les ofrecían como pisos francos. Sí, en concreto 2 pisos francos aquí en Málaga donde se podían refugiar de sus padres. Porque con 13 años. Con 13 años, sí. En realidad en el grupo lo ponía en público a todo el grupo de más de 15 personas. Y yo empecé a tirar del hilo del grupo de WhatsApp, me quedaba, a mí me daban... Transfemeninos de más de 40 y 50 años. Bueno, sí, lo puedes ver en las imágenes que te he mandado. Sí, lo he visto. Bueno, hay de todo. Imágenes sexualizadas. De 20 y pico, de 30, sí, buenos días, y te pone con la cara así, buenos días chiques, porque ahí se hablan en neutre. Y alucinante. Me daba pena también porque había un chico autodefinido mujer trans que se estaba hormonando y que decía que no le crecía el pelo como a las mujeres cis porque no le salía largo. Y yo digo, pero bueno, mira, es que tienen una ignorancia ahí de biología, de cosas, viven una ilusión, una fantasía. Otra decía que con champú de cebolla que le iba a crecer el pelo más largo como a las mujeres. Una idiotez, una tontería. Otro que habían encontrado un método para cambiarte los cromosomas. Barbaridades así, cómo conseguir los binder, incluso tutoriales de cómo vendarte el pecho para que no se te notara. También hablaban de suicidio, ¿no? También. Una chica... autodefinida chico que decía que se le estaba cayendo el pelo, que cómo prevenir que se le estaba cayendo a mechones el pelo, claro, la testosterona que tiene todos esos efectos secundarios, y mi hija ahí. Y vi el mensaje de bienvenida de la persona que a mí me acogió en Transhuellas cuando yo fui, diciéndole, bienvenido Kai, te meto en el grupo de WhatsApp. O sea que una adulta metió a mi hija menor sin mi consentimiento, sin decirme nada, en un grupo de WhatsApp sabiendo que había adultos. Te meto en el grupo de WhatsApp de los chiques, tengo ahí el mensaje, es que lo tengo ahí. ¿Y cómo es posible que la policía no vea ahí? Pues todo esto, yo ya ahí hice clic, abrí los ojos, empecé a buscar información como una loca por internet, ahí donde leí la primera vez la palabra disforia, en el grupo de WhatsApp, la disforia, a mí nadie me había hablado de disforia de género. La disforia, sino identidad, nombre, sentido, death name, cosas así. Bueno, pues ya empiezo a buscar información en internet. Casualidad que doy con un programa, para que veas, de Horizonte, donde sale... hablando de libros prohibidos. Y uno de los libros prohibidos es Un daño irreversible, Juan Soto Ibars. Un daño irreversible, me vi el programa de Abigail, una
escritora americana que habla exactamente del daño provocado sobre todo a las mujeres autodefinidas trans, a las adolescentes, con el tema de las hormonaciones, de los bloqueadores de pubertad y todo eso. Y inmediatamente cojo y me pido el libro, empiezo a buscar información, me voy al instituto, hablo con el orientador, me dice que no, que me va a poner en contacto con una... de la Consejería de Igualdad y Sexualidad de la Junta de Andalucía, que va a venir a hablar conmigo directamente porque yo no acepto a mi hijo. Y me manda a una persona que me da la chapa, me da la charla, me hace sentir la peor madre del mundo, y yo ya diciéndole, mira, no, porque no soy el único caso, yo quiero contactar con las otras madres de las otras niñas autodefinidas trans, porque yo creo que no es solo mi hija la que se está haciendo daño y la que está en este tema metida, y no me dan información, por protección de datos no me dan información. Casualidad que encuentro por internet, por las redes sociales, porque ya me pongo a investigar como una loca, a una reseña un post en Twitter de Amanda. Yo no tenía ni idea lo que era Amanda. Y me pongo a leer y digo, es que es exactamente testimonio, tweets, post. Digo, es que es exactamente esto. Es que mi hija ha estado, es que siguen el mismo patrón. Es el mismo patrón. Digo, es que no puede haber tantas casualidades. Me conecto con ella, contacto con ella y pongo una breve reseña de lo que le estoy pasando. Soy de tal municipio, me pasa esto, mi hija está en este instituto, y me contacta una madre del mismo instituto. Vaya. Me dice, pues mi hija conoce a tu hija, está en esto también, y digo, madre mía, quedo con ella, vamos, es que casi vecina mía, porque es que... Y empezamos a hablar y ya vamos tirando del hilo. En común tienen a la misma chica que había venido de otra comunidad con esta historia ya, porque en otras comunidades están mucho más avanzadas. Estoy hablando que yo vivo en un pueblo. Claro. Entonces, aquí viene más tarde, empiezo a hablar con mis amigas profesoras de instituto, en todos los institutos. Está ocurriendo exactamente lo mismo, estamos hablando 2022 ya. Sí. Y mi mejor amiga lo está pasando en su clase, que hay dos chicas que son lesbianas, evidentemente son lesbianas, que claro, la dejan de lado, le dicen bollera, la insultan, le hacen bullying, pero cuando se han autodefinido chicos trans son súper guay y ya nadie se atreve a meterse con ella. Ya son chicos, ya es diferente, ya la protege todo el mundo y ella lo está pasando, mi amiga, fatal también. Lo está pasando en todos los institutos. Pues hablo con esta madre, empezamos a tirar del hilo, porque lo estaban pasando muy mal, también se estaban autolesionando, también se estaban autodestruyendo. Pero la mía, para pasar por un tratamiento psicológico, yo hablé con el padre dijo que sí, que estaba de acuerdo, pues tenía que pedirle otra vez el beneplácito al padre para que me firmase. Bueno, pues me pongo a buscar psicóloga como una loca. No hay ni un psicólogo en todo mi municipio ni en alrededores que me coja la niña, porque hay que firmar. Claro, es que sí. No pueden tratar, claro. Porque... los multan con 150.000 euros por terapias de conversión, porque no pueden, porque el colegio de psicólogos está todo metido en el mismo ajo. A mí me costó casi 5 meses dar con un psicólogo, y digo una psicóloga, y era online, para que viese a mi hija. Pero es que cada vez que yo decía trans, ya me cerraban las puertas. Entonces ya fui directamente a buscar a alguien que no fuera afirmativo. Y digo, vamos a ver, tú de este tema, como yo no quiero casi que escondida, porque claro. Es que yo llegué a decir, y es que hay que ir así, porque si no, no te tratan a tu hija. Mi hija tiene problemas de raíz, mi hija tiene problemas desde los 7 años y medio. Ese fue el padre que no ha superado ese trauma, porque mi hija ha vivido muchas cosas. Y luego ha vivido muchos desprecios, ha vivido bullying por ser lesbiana, la han dejado sola, aislada. Yo la comprendo, buscaba su hueco. Mi niña era una niña muy tímida, no era capaz de pedir una Coca-Cola en un bar, por favor. Muy, muy cariñosa, era una lapa. Yo incluso le decía, por favor, sepárate, que me agobia. Es que estaba todo el día encima mía. A día de hoy, ojalá estuviera encima mía y me abrazara. Bueno, pues me costó meses y meses encontrar una psicóloga. Bueno, pues empezó con esta psicóloga, empezó muy bien, la psicóloga con mucho cuidado, con mucho eso. Era menor de edad, tenía 14 años entonces, a mí me informaba de cómo iba, de los demás, me contó muchas cosas que yo creía que ella no se acordaba que había vivido, pero como era tan pequeña decía, bueno, esto no se acordará, se acordaba de mucho
momentos difíciles, que se lo contaba a ella, y empezó como a abrirse, ¿no? La niña cambió con respecto a mí, estuvo más cariñosa, pero de repente pues otra vez le daba los brotes, otra vez con redes sociales. El padre le volvió a comprar otro móvil, me pidió permiso, yo le dije que bueno, pero con un control parental, pero esta generación es muy inteligente, tú le pones un control parental y da igual, porque Claro, a da través igual. del móvil, pues cada vez que se iba con el padre, pues otra vez a salir hasta no sé qué hora, de conciertos, de bares, con 14 años, para arriba y para abajo, y yo no le dejaba, yo era muy mala. Pues me voy con mi padre, porque mi padre me deja, tú eres tal, tú eres cual, insultos gordísimos, si te mueres de un cáncer, barbaridades, y yo no te voy a aguantar así, pues vete con tu padre, porque no hacía la vida imposible a la hermana y a mí. Agrediendo a la hermana, agrediéndome a mí, fatal. Pero empezamos a preparar pues su graduación. Yo sabía que mi hija no se iba a poner un vestido, evidentemente. Mi hija llevaba 3 años vistiendo pues muy ancha, así como más masculino, ¿no? El padre empezó a lavarle el cerebro de que yo quería ponerle un vestido, cuando yo había hablado con ella de que no, de que íbamos a ir, que a mí me hacía ilusión ir a comprarnos la ropa juntas para la graduación y que se comprara lo que quisieran. Pues la niña empezó a decirme que no quería que fuera a la graduación porque yo le quería poner un vestido, porque no aceptaba, que era un chico, papá. Bueno, tenemos una pelea tremenda. Me tiró el mando de la televisión a la cabeza. Yo fui a quitarle el móvil y, bueno, me dio una paliza tremenda, que hasta la vecina empezó a porrear la puerta porque escuchaba los gritos. Bueno, la escuchaba ella gritar, a la hermana gritar, y yo abrí la puerta y la niña pues se fue. Y se fue con el padre. Y a las 3 semanas pues tenía yo una demanda para quitarme la custodia de mi hija, porque yo no aceptaba a mi hija y porque yo maltrataba a mi hija. Hasta ese punto. Y todo esto viene porque el padre estaba esperando el momento justo para seguir ejerciendo violencia sobre mí. Violencia vicaria en este caso. Como vio que tenía esa oportunidad, pues dijo, pues hasta aquí. Pues qué bien, aprovechar, ¿no? Después de haber sufrido todo lo que sufriste, Sí. ¿no? Pues eso no llegó a ningún lado, lo de la custodia de mi hija, entonces tenía 15 para 16, pero cuando tenía que haber vuelto conmigo al régimen de visita normal, como dijo el juez, porque la vista rápida fue en verano y estaba con el padre, coincidió que estaba de vacaciones con el padre, pues dijo, bueno, pues cuando termine las vacaciones, ya después se vaya a incorporar al instituto, a primero de bachillerato, pues que vuelva contigo y ya está. El vínculo, a ver si poquito a poco, a ver, porque es un arrebato de un adolescente, igual que todos los adolescentes hemos tenido pues, conflicto con los padres, con las madres, en el caso de divorciados, pues incluso más, ¿no? Habrá quien se lleve bien, pero bueno, en mi caso es así. Pues cuando tenía que haber vuelto mi hija, amplió la demanda para quitarme la custodia de mis 2 hijas. Y para que el domicilio familiar, que es el único objetivo que tiene en este mundo, es destrozarme, dejarme en la calle. Yo estoy amenazada de muerte por este señor. Pues me amplió la... ¿Tienes alguna orden de alejamiento, algo, nada? No. Yo nunca llegué a denunciarlo directamente. Por miedo. Por miedo a él, por miedo a la reacción de mi familia, porque las mujeres que somos, y ya lo puedo decir, antes me daba miedo decirlo o me daba vergüenza, no sé, las mujeres que hemos sido maltratadas, sobre todo psicológicamente, nos anulan de una manera... No te dé vergüenza, al contrario, no sé, vergüenza. No sabemos reaccionar. Y aparte, yo soy una persona, no es que sea la más inteligente del mundo, pero yo soy una persona que he estudiado una carrera muy difícil. Y tengo máster y tengo muchísimos cursos y yo he tenido una vida profesional muy plena hasta que a mí esta persona me anuló tanto que me quedé en la casa cuidando de mi hija mayor primero y luego de mi hija pequeña porque me quitó de mi ambiente laboral. No quería que yo estuviera afuera, quería que estuviera en la casa, quería que fuera su sirvienta, quería que fuera, ¿sabes? Mientras él... Mientras él pues hacía lo que le daba la gana. Él, pues... Tú estás loca, tú te inventas, lo típico, de luz de gas, a ver si te medicas, tú lo que tienes es una depresión, tú tienes depresión posparto. A los 2 años de nacer mi hija tenía yo depresión posparto. Unas historias, claro, que te hacen pequeñita. Yo iba a ser la primera divorciada de mi casa, de mi familia, y yo decía, ¿cómo voy a dar este paso? Si yo se supone que soy inteligente, ¿cómo he caído en esto? Es que no te ves, no eres consciente de lo que estás pasando. Hasta eres una mujer muy fuerte, Lucía, muy fuerte. No lo soy. Sí lo eres. No sé cómo has podido aguantar todo lo que has vivido y ahí estás,
luchando como una jabata, o sea que Pues, sí lo eres, sí lo eres. Bueno, no me queda otra. La fuerza me la da Lo que ahora pasa mismo. que por desgracia las mujeres no, en general no lo tenemos fácil, pero ahí estás luchando, o sea que sí lo eres. Sí lo Es que eres. y la descripción de este tipo de persona, que no quiere ni a sus propios hijos, es perverso narcisista. Sí, sí, perverso, Son narcisista. psicópatas. Sí, sí. Y ser psicópata, un perverso narcisista, no es ningún tipo de trastorno, es una personalidad que existe, es una personalidad. Y estas personas se nutren de sus víctimas, que sus víctimas suelen ser personas que brillan por sí mismas, personas fuertes, personas inteligentes, a las que le quitan el brillo. Ellos quieren ponerse por encima, siempre. Y no hay Bueno, manera. vamos a volver a tus hijas, a tu hija, María. ¿En qué situación se encuentra en este momento? Bueno, pues el año pasado, en octubre, tuvimos el juicio por su custodia. Ya con 17 años cumplidos en verano, pues ya era su voluntad. O sea, yo sabía que mi hija conmigo no iba a volver. Sobre todo porque el padre la firma en todo, la deja ir con sus nuevas amistades, que también son del mismo grupo, con las mismas ideologías. O sea, que ella sigue afirmada en su... Claro, por el padre y por todo el entorno que rodea al padre. Todos ellos. ¿Ella se sigue medicando? ¿Ella sigue medicándose? ¿Cuánto tiempo? Entonces el padre, ya con 16 años, un adolescente puede ir directamente al endocrino sin tener ningún tipo de autorización paterna. De autorización de los padres. Ya. Pueden ir solos. Incluso puede denunciar a los padres si no lo afirmamos. Uh-huh. Entonces el padre la ha apoyado en eso, y mi hija lleva desde octubre del año pasado hormonándose con un medicamento que se llama Testaban. Yo le he preguntado al padre durante todo este año y medio largo si María se estaba medicando, si se estaba, porque yo la llamo por su nombre, al padre le llamo por su nombre. A mí ya no me hace más luz de gas. Mi hija se llama tal y tal se va a llamar. Porque no, la gente está muy equivocada, eso de, bueno, pues lo llama como tú quieras, como si fuera un mote, como si fuera un apodo. No. Esto no es una película, esto no es la realidad virtual. No. Es que afirmar solamente ya en el nombre sentido a un adolescente es darle un peldañito más para que al final llegue a la hormona. Es que de ahí quieres más una dopamina. Ahora me llaman tal y me aceptan y me hablan como chicos, me hablan en masculino. Ahora de aquí pasan las hormonas. Claro, con las hormonas ya veo cambios físicos, tengo el subidón, porque esto va de la dopamina. Tengo el subidón, ahora me quiero amputar los pechos. Y ahora soy más chico porque me amputo los pechos. Subidón. ¿Y a dónde llega esto? ¿A una faloplastia? ¿A quitarte parte del muslo para hacerte un rollo de carne inservible que te injertan sobre tu vulva para parecer? Es que es alucinante, es que la gente no es consciente de esto. Lucía, ¿y tú por qué dices que no hay debate alguno que valga cuando se medican cuerpos sanos con medicamentos fuera de ficha y que no aptos para mujeres de ninguna edad, como bien explican los prospectos, además? Pues en realidad, yo lo que yo entiendo es que cuando un endocrino administra a un cuerpo sano de una persona adolescente o menor de edad con los bloqueadores de pubertad, son conscientes perfectamente del daño que le está haciendo a esa persona, porque está medicando un cuerpo sano. Está esterilizando químicamente a una niña que todavía no ha terminado de desarrollarse, le está atrofiando sus órganos sexuales, que con el tiempo va a necesitar una histerectomía, o sea, se lo van a tener que extirpar. Saben perfectamente que otro de los efectos secundarios es que el clítoris se agranda de forma que sienten un dolor tan tremendo, incluso con el roce de la ropa interior, que tienen que extirparlo. Y luego estamos todos en contra de la ablación del clítoris, porque qué barbaridad, qué barbaridad. A estas niñas le extirpan el clítoris y la gente no es consciente. La amputación de una parte sana del cuerpo que no tiene ningún problema, como los pechos, ¿qué afirma? ¿Qué están haciendo? Sigue siendo una mujer. Tus cromosomas no van a cambiar, tu biología no cambia porque tú te tomes una medicación que te engrosa las cuerdas vocales y que te deja sin la posibilidad de gritar, como tengo casos de chiquillas que no pueden gritar porque tienen un daño en las cuerdas vocales irreversible. Esto no es reversible. Los daños en la salud no son reversibles. Osteoporosis, menopausia acelerada con 20 años. Yo estoy ahora en plena menopausia, con los sofocos, con la neblina, con todos los síntomas los tengo. Y yo pensar que mi hija... Y que no sentir atracción sexual ninguna. Anorgasmia total, por supuesto. Anorgasmia total. ¿Le están metiendo testosterona a un cuerpo de una mujer? Claro.
Que ellos lo que ven es que le empieza a salir barba, le empieza a salir vello facial, le empieza a salir vello en el cuerpo, pero eso tampoco se puede controlar. Hay casos de chiquillas que le han salido vellos en la espalda, como si fueran, osos, que se tienen que hacer el láser porque es que se les va, porque cada cuerpo reacciona de una manera. Estamos hablando de testosterona, estamos hablando de una hormona que tu cuerpo de mujer no crea esos niveles. Le estás metiendo un chute químico a un cuerpo que lo está destrozando. Y lo peor es la osteoporosis, es lo peor. Luego, daño en el corazón, diabetes, todo eso son efectos secundarios. Y mi hija lo primero que se le ha notado ha sido que tiene un poco de vello facial, tiene bigotillo y la voz. La voz que tenía mi hija tan dulce, tan bonita, ahora una voz ronca, grave, como metálica, y eso es irreversible. Luego también alopecia, y los endocrinos, los médicos, saben perfectamente lo que están haciendo. ¿Siguen un protocolo? Vale, pero podían alzar la voz. Los psicólogos saben perfectamente lo que están haciendo. Los afirmativos, porque están dentro de esta ideología y siguen este dogma, pero no se basa en nada material ni en nada científico. Es que van, no lo entiendo, es una religión. Es terrible que exista esta pasividad. Y los docentes, lo mismo, los docentes, porque sí, van de súper guay, súper moderno, súper progre, que esto está todo muy politizado, no tiene nada que ver con la realidad. Tú como docente, si ves que una niña de repente está aislada y de repente se te autodefine un chico trans, mira, ¿de qué le viene eso? Por lo menos habla con la familia y di, tu hija ha pasado algo, que yo la conozco del año pasado y no era así, porque yo he llegado a hablar luego con la tutora de mi hija, de primero de la ESO, y me dijo que ella vio el cambio tremendo, pero que ella no ahora está en otro instituto, en otro municipio, que cómo iba a hablar, que ella se estaba jugando su puesto de trabajo. Pero que ella vio cómo se fue apagando esa María tan feliz, cómo se fue apagando, pero no podía hacer nada, porque por protocolo... María, nos quedan 5 minutos de tiempo. Me gustaría que los aprovecharas para darnos unas palabras, las que quieras, si quieres, acerca de, no sé, de lo que sientes, si quieres pedir algo a la sociedad, al gobierno, al sistema educativo, a las madres, no sé, te dejo completa libertad para que simplemente des tus últimas palabras y a las madres y padres, porque también sé que hay bastantes padres, que si sus hijos, sus hijas, sobre todo sus hijas, porque son la mayoría, les viene un día con una cartita, muchos lo hacen por carta, porque así se lo dicen las redes sociales, o les dice soy trans, que no la afirmen del primer momento, que no le sigan ese argumento sin informarse, sin saber de qué le viene eso, de dónde han cogido esa idea, porque nadie se autodefine trans porque sí. A lo que tengan mucho cuidado, que busquen mucha información, que vean el entorno en el que se están moviendo sus hijos, que miren las redes sociales, donde se mete, con quién habla, que proteja a sus hijos de esta ideología, porque destroza familia, destroza cuerpo, destroza mente, te destroza la vida. A los docentes, yo sé que hay un protocolo que hay que seguir, pero que se den cuenta de que en sus manos dejamos a nuestros hijos, que no es que les demos, digamos, todo el peso de la educación a ellos no tienen por qué educarse, educan en las casas, pero que nosotros dejamos a nuestros hijos en sus manos para que los lleven por el buen camino, para que los eduquen, para que les enseñen, sobre todo, valores de convivencia, que sigan los dogmas científicos, que no se guíen por ideología, que tienen mucha responsabilidad en esto. A los orientadores, que también, que hablen con las familias antes, de coger a esa familia y de darle 2 números de teléfono sin saber qué hay detrás. Que las familias tengan también mucho cuidado con las charlas que le dan a los niños en colegios e institutos, que antes de que le den una charla sepa qué entidad es la que viene, quién es el ponente, que vean el contenido, porque están confundiendo muchísimo a los niños. Los niños no tienen capacidad para discernir lo que es real de lo que no. Si un tutor, un orientador le dice esto es blanco, aunque la madre o el padre le diga esto es negro,
sus referentes van a ser, no son sus padres, siempre hemos tenido conflicto con nuestros padres, ¿no? Son los amigos y son sus tutores, sus orientadores y demás. Que tengan mucho cuidado, que se informen de lo que es la disforia de género de inicio rápido, que sepan lo que hay detrás y que vean que en todos los países que empezaron con esto muchísimos años antes que en España, que estas leyes se han sido revocadas, se ha reculado, ya están saliendo muchísimas desistidoras, que son chicas y chicos desistidores, que han salido sin ningún daño de esto, solamente daño psicológico, pero que también hay muchas destransicionadoras y destransicionadores que tienen daño físico, que saben que nunca van a ser madres porque sus órganos se han quedado atrofiados, que son anorgásmicas, que tienen sus pechos amputados y que necesitan muchísima comprensión y ayuda psicológica de toda la sociedad. Y cada vez están saliendo más. Esto va a ser el escándalo más grande de la democracia con respecto a los menores, porque el que sea adulto, que haga lo que se haga las cirugías que sea, que sea consciente y sea responsable de lo que está haciendo con su vida y su cuerpo, pero estamos hablando de menores, que son los más vulnerables, los que tendríamos que proteger. Y médicos, endocrinos, docentes, orientadores y toda esa sociedad buenista a la que han engañado con los derechos, con el paraguas del LGTBIQ+, que sepan lo que hay detrás. Que eso no va de orientaciones sexuales, ni de derechos, ni de cada uno es libre de amar o de expresarse, no. Esto es toda una maquinaria, unos lobbies farmacéuticos y unos lobbies con muchísimo dinero que están manejando a los gobiernos Vox, los gobiernos progres, y yo soy de izquierda, pero esto no me representa en absoluto, que está llevando a toda una generación a la destrucción. Muchas gracias, María. Gracias, Teresa. Hola, ¿qué tal, leonas y cachorros? Hoy vamos a tener un programa muy cortito pero muy interesante en el que vamos a hablar de un tema que creo que nos interesa mucho a todos, que es los hombres que no amaban a las mujeres ni a los niños. Vamos a hablar de la relación entre grupos coercitivos como son los nazis, los incels y los pedófilos. Y nos vamos a centrar sobre todo en los incels porque hemos visto, Paula y yo, un vídeo muy interesante y queremos contároslo, queremos comentarlo. Cuéntanos, Paula, ¿qué te ha parecido el vídeo? Pues yo la verdad es que, yo no conocía mucho del tema y cuando he visto el vídeo tan interesante y ya me he puesto a investigar un poco, me ha sorprendido muchísimo el nivel de organización que tienen y sobre todo cómo afecta a distintas esferas, tanto a mujeres como a menores, y cómo está todo tan relacionado. La verdad es que es preocupante. De hecho, he leído que Naciones Unidas y la Unión Europea han hecho un informe que, por cierto, no se actualiza desde 2021, pero ya en 2021 emitieron un informe sobre el peligro que suponía estos grupos organizados en redes sociales, que llegan a definirlos como grupos terroristas y les dan el tratamiento de terrorismo. Nos centramos primero en lo que serían los grupos que se conocen como manosfera, que es un acrónimo que viene del inglés Men Sphere, la esfera de hombres. Esto reúne todo un conjunto, un movimiento que se centra en Internet, en redes sociales, en foros de Internet, en los que se divulga un odio extremo hacia las mujeres, un movimiento centrado en la misoginia, un odio extremo hacia mujeres y lo más peligroso es su nivel de violencia. Mucha violencia, que llega incluso a fomentar los asesinatos en masa. O sea, que tiene un componente delictivo que sobrepasa cualquier movimiento simplemente ideológico, ¿no? Entonces, dentro de todo esto que configuraría la machosfera o manosfera, que es este movimiento de hombres que se sienten tan amenazados por los logros del movimiento feminista y de las mujeres, pues hay una enorme variedad de subgrupos y entre ellos nos centramos en los incels. Los incels, que también proviene del acrónimo inglés Involuntary Celibate,
son lo que podríamos traducir como célibes involuntarios. Para nosotros un célibe es un soltero, pero ellos se centran más en la acepción de soltería como que no tienen sexo porque son vírgenes o porque llevan mucho tiempo sin mantener relaciones sexuales. Y esta carencia de sexo se la achacan 100% a las mujeres. Las mujeres son las culpables, sí, de esa falta de sexo, porque para ellos el sexo es un derecho que como hombres les corresponde. Entonces, si no lo obtienen de una forma voluntaria, pues van a llegar a la violencia y al maltrato. Ahí está su línea de acción. Por eso se convierten en tan peligrosos. Es un movimiento que nace en Canadá ya en la década de los 90, o sea que llevan ya un largo recorrido, y que la cuestión que se valora es si son enfermos mentales o no. Yo los comparo, por ejemplo, con la anorexia o con los trastornos de alimentación, porque efectivamente ellos tienen una visión distorsionada de la realidad. Ellos tienen una visión distorsionada de las mujeres, de los menores y también de ellos mismos, porque dentro de los incels hay después un montón de otros subgrupos donde pues hay un grupo que siente que son incels por su aspecto físico, otros se sienten incels por la forma de sus huesos, otros se sienten incels por su peso. Entonces eso no deja de ser una deformación de la realidad, de lo que a ellos les transmite el espejo. Pero claro, de ahí que podría ser un trastorno relacionado con algún aspecto psiquiátrico, pasar de eso al movimiento de violencia aprovechado 100% por la política ultraderechista para crear toda una esfera contra el feminismo, pues yo creo que ya los transporta de algún tipo de patología mental que puede tener gran parte de la población y no pasar de ahí, no pasar de un trastorno o de una situación que puede ser transitoria, los eleva al grado de terroristas. Claro. Resulta grave. Además, por dar dos detalles, los incels van muy ligados a, por ejemplo, a un nuevo movimiento que se llama Red Pills, píldoras rojas, que está muy relacionado con, nace de la película Matrix, cuando se tomaba la píldora roja para transformar de alguna manera la realidad. Entonces ellos lo que pretenden con este movimiento de la píldora roja efectivamente es transformar ese discurso feminista y esas políticas feministas, transformarlas como si pudieran tener algo en su mano que pudiera hacer un clic y devolver a su conveniencia las cosas que según ellos no van bien. Asimismo también defienden una teoría que es la teoría 80-20, en la que ellos defienden que el 80% de las mujeres solo se fijan en el 20% de los hombres. Y según su teoría, para formar parte de ese 20% de los hombres elegidos supuestamente por las mujeres, pues en vez de seducir y de utilizar técnicas de seducción para ser uno de ese 20% de hombres elegidos, como ellos piensan, volvemos a lo mismo, que el sexo es un derecho que tienen por haber nacido hombres, pues entonces utilizan técnicas de maltrato, de abuso, para conseguir ser, y si no consiguen ser aún así de ese 20%, pues entonces se autodefinen como un grupo marginado por las mujeres y utilizan entonces la violencia, o sea, ahí es donde se radicalizan y se convierten en grupos terroristas utilizando cualquier tipo de técnica violenta, llegando a promover los asesinatos en masa. O sea, es una cosa que se desborda totalmente. Sí, es cierto todo lo que dices, me ha parecido muy buen resumen y a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención es que comenta la chica que hace este programa que llevamos unos 30 años de incels y solo unos 10 años preocupados por su peligrosidad. Y habla de que se ha estudiado más desde la psicología como un problema de salud mental, pero que debería tratarse más como un peligro de seguridad pública
y tratarse más desde el ámbito penal, porque realmente es terrorismo. Realmente las ideas que tienen los incels es misoginia, racismo, la cultura de odio, se mueven con temas de memes, trolls, violencia, desinformación, planean, refuerzan y ejecutan delitos, culpan al feminismo de todas sus desgracias. Incluso hay un grupo, esto me llama mucho la atención, que hay un grupo que a ellos mismos se denominan rape cells. O sea, violadores, son directamente violadores, ya te lo están diciendo porque no van a su casa y los detienen ya antes de que se puedan juntar. Es que claro, la presión y el cómo se refuerzan unos a otros en estos grupos coercitivos es muy fuerte, y lo peor de todo, lo que más nos gustaría tratar desde este espacio nuestro, es que las víctimas a las que intentan llegar son, por ejemplo, menores, sobre todo menores, personas con problemas de salud mental, son personas vulnerables y pueden convertir a esas personas en personas que cometan otro tipo de delitos. Llamado la atención, es verdad que como todo es un movimiento digital, que se difunde todo por redes sociales, es muy, muy, muy peligroso, porque efectivamente, como bien comentas, llega a jóvenes en edades tempranas que no tienen todavía bien desarrollado todos los rasgos de su personalidad y que son edades en las que se carece todavía de bases sólidas. Y si uno duda un poco sobre su forma de, pues no sé, lo que comentaba antes, sobre cómo es su cuerpo, o si tiene más éxito o menos éxito, de cómo tiene que afrontar el acercarse al sexo opuesto, pues claro, aquí tiene un caldo de cultivo que va más allá del peligro que suponemos los padres que se pueden encontrar en la red. Va más allá, porque va directamente a eso, al asesinato o a la violación, va directamente enfocado al delito. Y ellos lo transmiten sin ningún tipo de cortapisa. Y efectivamente es un delito de odio que tendría que ser perseguido, la verdad es que sí. Y como ciudadanos y como padres y como educadores no tenemos ni idea de este tipo de historias, de este tipo de información. Yo creo que es muy importante porque he estado investigando a raíz de un caso que he conocido. Vais a alucinar los que no conozcáis esta noticia. Pues resulta que hay un tío que se llama Hugo Figueroa, que es un señor con un problema de salud mental que hace muy poco tiempo, un mes o algo así, ha mandado un correo a escuelas de Valencia, ¿vale? Varias escuelas. En ese correo enumera las escuelas, planea ir a todas con armas de fuego, matar a todas las personas que sea posible. Dice que ya ha colocado varias cosas en las escuelas, añade su dirección y su teléfono y luego se disculpa con los padres de él. Esto, claro, hace que haya un operativo que investigue qué puede haber en las escuelas. Los niños no van al colegio ese día, finalmente al tipo le detienen. Pero claro, ¿qué hay detrás de esto? Me pongo a investigar sobre la historia de estos grupos y cómo captan a la gente y todo eso, y veo que tiene relación con muchos otros grupos pedófilos relacionados con la ultraderecha, relacionados con la misoginia de las mujeres, relacionados con toda esta mansfera. Y claro, se unen entre todos cuando quieren un objetivo común, como puede ser compartir material de abuso sexual infantil. Entonces, he visto que por lo general describen el proceso como que se gana la confianza de estos niños o estas personas con problemas de salud mental, les corrompen a base de la exposición a imágenes pornográficas y a contenidos violentos y gore, les piden fotos, con ellas les amenazan y les obligan a realizar acciones atroces, como han podido ser, y está ya documentado en muchísimos países porque son redes internacionales. Violencia contra familiares, asesinar a sus mascotas, grabarse teniendo sexo con otros niños incluso suicidarse. Entonces, claro, esto es un tema que nosotros como educadores, como padres y como personas que intentan ayudar a los niños tenemos que conocer. Incluso los problemas de salud mental, y hay que hablar de ello como fenómeno social. ¿Qué estamos haciendo para que esos grupos coercitivos estén llegando a los niños y a los adolescentes de esta manera tan rápida? ¿Y qué peligros hay en ello y cómo podemos evitarlo y enfrentarlo entre todos como sociedad? Claro, efectivamente. Yo creo que no somos conscientes de lo que hay ahí detrás. Y efectivamente, aunque quieren poner puertas al campo, que es para mí el poder limitar todo el flujo que se desarrolla a través de redes sociales, creo que tendría que haber un discurso amplio, porque a lo mejor no hay que poner puertas al campo, sino que hay que ir directamente a evitar que mensajes como este se divulguen. Es decir,
voy a evitar que mi hijo llegue a este mensaje. Sí, está muy bien, pero ¿por qué no cortamos ese mensaje de raíz? ¿Por qué no cortamos que esos grupos, si lo que están fomentando es la pedofilia, es el maltrato, los abusos, la violencia, autolesiones, esos son delitos? Vamos a la raíz del problema. Porque están pues llegando a los niños de los colegios vía WhatsApp, porque siguen estando esas redes y están impunes. Es lo que no entendemos nadie. Sí, totalmente. Va a ser un verdadero problema dentro de unos años cuando esos niños se conviertan en adultos y esto, pues claro, va a ir creciendo, ¿no? Y el tema de que ellos sientan que el feminismo, todas las luchas que conllevan el feminismo, sea directamente en perjuicio de la masculinidad, pues eso no es más que la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Cuanto más se avanzas por un lado, más vas a retroceder por el otro. Entonces, teniendo en cuenta que ya no solamente afecta a las mujeres, sino que afecta directamente a la infancia y a los menores y adolescentes, habría que tomárselo muy en serio, muy en serio. Es como una pandemia. Es muy triste que piensen, que los propios niños y adolescentes piensen que el enemigo y quien les está quitando sus derechos somos las mujeres o las feministas. Es una pena que no se den cuenta de quién es el enemigo, porque es que van a por ellos y los padres, la mayoría, ni se han enterado. Sí, porque el discurso de odio que se fomenta, como decíamos, muy utilizado también por la ultraderecha, que se alimenta también de todo este tipo de discursos, es que la corriente que hay ahora mismo de devolver a las mujeres los derechos que se les han sido retirados desde el comienzo de la humanidad, las beneficia con lo que se entiende una discriminación positiva que va directamente en detrimento de los derechos del hombre, ¿no? Por eso nacen incluso esas asociaciones basadas en los derechos del hombre. Al hombre nadie le quita ningún derecho. La mujer recupera los suyos. Se unen los grupos para luchar por la impunidad de los hombres. Es que no hay otra cosa. Hay grupos intentando meterse en los grupos de infancia, algunos ya muy metidos. Pero tenemos que reflexionar y darnos cuenta, a ver, realmente por qué luchan estos hombres. Algunos están luchando por la impunidad de delincuentes y no estamos teniendo en cuenta todo lo que hay detrás de lo que vemos. Claro, todos estos grupos, cómo se mueve esa gente en redes, qué están haciendo, por qué están acosando a las víctimas denunciantes de hombres que cometen delitos, por qué hay personas defendiendo a esos hombres en grupos de infancia. Creo que este tema lo tenemos que tratar mucho más en profundidad en otro programa. Además, ¿qué me dices, Vero, del tema de que toda esta manosfera provienen de cualquier ámbito, de cualquier clase social? O sea, que es muy peligroso porque hay gente muy poderosa ahí metida, seguro. Siempre se unen como para atacar a las víctimas, pues hay que abrir muy bien los ojos. Exactamente, pues sí, habría que dedicarle más de una charla, sobre todo para conocer y para poder por lo menos estar alerta, ¿no?, de lo que tenemos cerca. Muchas gracias, Paula, ha sido muy interesante, gracias por participar. Un placer. Un saludo. Nos despedimos de todos, gracias por ver este vídeo, esperemos que os haya parecido interesante y dejamos el vídeo en la descripción de preguntas incómodas de Sabrina para que le echéis un vistazo si os parece interesante el tema. Volveremos con más contenido. Chao, adiós. Teodora, Agripina, Satín, Medusa, Salomé. Yo hubiera sido la puta suprema, la Satín, la Agripina, nunca Penélope. Esa no. Yo no mato bajito ni tengo tanta paciencia. No me quedo esperando. Yo hubiera sido Teodora de Bizancio, Olimpia de Epiro, la madre de Alejandro, la neurótica, la loca Juana, la violenta Salomé. Hubiera corrido la sangre, carajo, habrían caído los imperios. Que se joda Agamenón. Que se calle el César cuando hable Cleopatra, igual que calla Tutmosis cuando habla Hatshepsut, la primera de las nobles damas, la faraona de las dos tierras, por designios de amor. Yo hubiera sido Evita, no por la sonrisa abierta y diplomática, no por la apariencia sofisticada y elegante, sino por el pico de oro, la estrategia de Robin Hood y espontánea. Yo hubiera sido Atenea, por los ojos garzos y la prepotencia, por la beligerancia.
Recuerda que te dejamos todos los enlaces de los textos mencionados. Nos vemos pronto, así que atentas a nuestras redes sociales X, Facebook, TikTok y síguenos en Instagram, Catavinas Podcast y en feministas.radicales Andalucía. En nuestra página web también podrás encontrar todos nuestros enlaces, feministasradicales.org. También estamos en Teaming, por si quieres colaborar con nosotras. Somos una asociación autofinanciada y sin ánimo de lucro. Y suscríbete para más programas en YouTube. Gracias por vuestro interés. Nos vemos pronto. Catadivinas, salud, feminismo y que viva la lucha de las mujeres.